Muy buenas noches a todos los que me siguen por las redes sociales. Saludos a todos. Hay un cuento que nosotros echábamos cuando niños, digo yo en Venezuela, que muchas veces había un malandro en la calle o en el barrio, en la comunidad, que le pegaba a a otros malandritos o otras personas, diríamos, también pendencieros, pero de menor cuantía. Y al sentirse frustrado, buscaba como compensar el mal rato que le hizo pasar el más, diríamos, el más peleón o el más mandón, pues, del barrio. Algo así estoy viendo, o lo puedo comparar yo, lo que está ocurriendo con la Unión Europea con respecto a Venezuela, con respecto a cualquier presidente de los Estados Unidos recientemente. Vamos a hablar del 2000 para acá. La Unión Europea viene siendo atropellada, digamos, maltratada por los presidentes de Estados Unidos, es decir, no los aprecian, y sobre todo con el último, que los trata malísimo, los amenaza, le dice que le va a poner sanciones, una cantidad de cosas. Y ellos, ante tal atropello, entonces, para complacer al matón del barrio, entonces tratan de complacerlo callapeando al país, pues, que el matón, o digamos, el pendenciero, el peleón del barrio, quiere tener rivalidad o tiene rivalidades con él. En este caso, Venezuela o cualquier país, como por ejemplo China o la misma Rusia. Es decir, hay muchos países, ustedes han visto cómo se han metido a pelear con todos. Entonces, pero la Unión Europea, que se unieron, crearon la Unión Europea precisamente para presentar un frente común muy poderoso, no solamente un mercado, porque también la Unión Europea, entre comillas, tiene el brazo armado que es la OTAN, pero que no lo dirigen ellos, por supuesto. Entonces, ellos quieren desquitarse de cuanto, cada vez que les meten su coscorrón o los tratan mal, se quieren desquitar con Venezuela, para poner el ejemplo de Venezuela. Está Nicaragua, estaba Bolivia antes, pero da la impresión, pues, que es eso lo que ellos quieren hacer, porque cada vez que les hacen un jalón de oreja o le hacen una seña, un guiño, entonces intervienen o se intrometen en los asuntos internos de Venezuela. Bueno, aquí hay una noticia que tiene que ver con eso el día de hoy. Y la noticia es la siguiente. Nicolás Maduro da 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela para que abandone el país. Motivo, ya se lo digo. Ya ustedes deben de saber, pero aquí hay unos detallitos muy importantes que destacar. La embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilante Pedrosa, tiene 72 horas para abandonar Venezuela, anunció el presidente Nicolás Maduro, porque el bloque de la Unión Europea sancionó a 11 funcionarios del país. El mandatario dijo que en 72 horas su gobierno ayudará a organizar la salida de la funcionalidad del país. Es decir, la van a ayudar a montarse en el carro y la van a llegar al aeropuerto. Nos las arreglaremos que en 72 horas al país prestándole un avión para que se vaya. Y vamos a paso, ya basta. Si no nos quieren, que se vayan. Si no nos respetan, si no respetan a Venezuela, que se vayan de Venezuela. Hay que respetarla a Venezuela, hay que respetarla como integridad, como nación, agregó el jefe de Estado. ¿Qué es lo que se está viendo? Pues la caja de resonancia de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, o del gobierno, porque no es ni siquiera de Estados Unidos, es del gobierno, de la administración actual. Entonces hace que los europeos repliquen como para congraciarse, pues, hacerle un guiño al que le está dando coscorrones todo el tiempo. El mandatario ofreció estas declaraciones tras el boletín de la Unión Europea en que sanciona a 11 funcionarios, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento Unicameral,
en su mayoría de la oposición, y que el nuevo electo puede ser presidente, que es Luis Parra, a ese sancionado, porque Guaidó no ganó la reelección con los votos de la oposición. La Unión Europea sacó hoy una resolución, escuchen bien esto, donde la supremacista Unión Europea sanciona a aquellos venezolanos que forman parte de instituciones del Estado defendiendo la Constitución, sanciones a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Opositora. Y esa Asamblea Nacional que ellos están sancionando es opositora al gobierno. Pero como no incluyó a Guaidó, entonces lo sanciona. El jefe de Estado indicó que esta sanción contra la Junta Directiva del Parlamento surgió porque se negaron a cumplir órdenes de la embajadora de la Unión Europea en Caracas. Es decir, estos están actuando como si todavía Venezuela fuera una posesión de España. Pero ahora, como España prácticamente es un cero a la izquierda y está incluida dentro de la Unión Europea, entonces quien da las órdenes tipo colonialista es la Unión Europea. Pero recuerden, eso es para hacerle un guiño al que los vive pateando, los vive despreciando, menospreciando. De acuerdo con el boletín publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, las sanciones impiden a Parra y a sus 10 funcionarios a que visiten esos países y les mandan a congelar sus bienes personales. Es decir, se los confisca, como le hicieron a Gaddafi, que se desaparecieron 240 mil millones de dólares que eran de la nación libia. Pero como si fueran las personas más honestas del mundo. Y no es nada más que la edición moderna de los piratas y bucaneros de hace 2 siglos pasados. La Unión Europea considera como ilegítima la ratificación de Parra por parte del Tribunal Supremo de Justicia, donde se cumplieron todos los requisitos legales para demostrar que Guaidó es un cero a la izquierda ahorita en Venezuela. Sin embargo, el entonces presidente de este poder, el diputado Juan Guaidó, calificó de ilegítima la sesión por no contar con su presencia y aseguró que él continuaba en el cargo, postura que recibió el respaldo de los 50 países que también lo reconocieron como presidente interino de Venezuela. Es decir, una intromisión, pues no pinta en nada en Venezuela. Hablo de esas naciones. En la lista de sancionados también se encuentra el diputado Franklin Leonardo Duarte, Noriega y todo otro, pero eso no es lo que quería mencionarle. Más adelante dice, las medidas también aplican para los fiscales Dinora Bustamante, Frank Mora, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Juan José Mendoza, el contralor Elvi Amoroso, el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Jorge Márquez y el Consejo de Defensa de la Nación José Ornelas. Con estas nuevas listas aumenta a 36 el número de funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea. Las medidas restrictivas de la Unión Europea contra Venezuela se impusieron en noviembre del 2017. Incluyen un embargo de armas, así como la prohibición de viajar y la congelación activa de varios de los bienes, pues, de varios funcionarios. Ahora, por aquí está esto. Venezuela se reserva sanciones al diplomático contra el embajador, sanciones diplomáticas contra el embajador de España en Caracas. Bueno, España, es bien sabido pues que es miembro de la Unión Europea, pero individualmente las naciones europeas pueden tener su representación diplomática. Y resulta que en la embajada de España se encuentra Leopoldo López. Y supuestamente uno de los requisitos que tienen todo asilado político es que no puede intervenir desde la embajada, pues un país extranjero, pues, y sobre todo una embajada no puede intervenir en política.
pues Leopoldo López simplemente ha actuado a sus anchas como si esa fuera su oficina, con la protección del gobierno actual de España. Se lo apoya. Es bien sabido que este Sánchez se reunió con Lilian Tintor en varias ocasiones, que ha respaldado esta, le prometió que iba a hacer todo lo posible. Pero lo grave de esta noticia es que en el Washington Post salió que el embajador español, oígase bien, sabía y está involucrado en el plan que hubo de la operación Gedeón. Es decir, que es la operación de asesinar a un presidente americano. Es decir, en pleno siglo colonial, actuando el embajador, el presidente que está ahorita de España. Me imagino yo que ni siquiera es él, que es un títere ahí, que ese recibe órdenes pues de la Unión Europea. Mira, fíjense lo que dice la noticia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se reserva acciones diplomáticas contra el embajador de España en Caracas, Jesús Silva, luego de que el gobierno denunció que desde la sede se planificó la incursión marítima que buscaba asesinarlo. Operación Gedeón. Venezuela, ok. Maduro reiteró que el embajador Silva sirvió de cómplice al opositor y prófugo de la justicia Leopoldo López para planificar un plan para asesinarlo. El gobierno venezolano denuncia el 27 de junio que la incursión marítima militar del pasado 3 de mayo la planificó López en la residencia del gobierno de España en Caracas, donde se refugió tras el intento de golpe de Estado del 30 de abril del 2019. Por su parte, el vicepresidente de Comunicaciones, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, explicó al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, José Borrell, a decir si está de acuerdo que en la sede de la residencia de un país miembro de esa comunidad política se planifique acciones criminales contra Venezuela. Leopoldo López se alojó en la Embajada de España tras ser liberado de su arresto domiciliario por fuerzas dirigidas por el opositor Juan Guaidó, con quien participó en un intento de levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro el 30 de abril. Quien realmente liberó a Leopoldo López fue un militar que para el momento en que lo hizo era el director de la SEBIN, que es la policía política, el director del SEBIN. Sobre López pesaba una condena de casi 14 años en prisión con el beneficio de casa por cárcel, tras ser encontrado culpable de incitar a la violencia en las manifestaciones que sacudieron a Venezuela en el 2014, unas movilizaciones en las que fallecieron 43 personas. La incursión marítima, denominada Operación Gedeón, fue desmantelada cuando los militares venezolanos detectaron una lancha que intentaba ingresar a Venezuela por el estado de La Guaira, norte, con sujetos armados, y se produjo un enfrentamiento en el que murieron 8 implicados, dos fueron detenidos. Al día siguiente, el cuerpo de seguridad detectaron una segunda lancha con armas en la que fueron detenidos 8 personas, entre ellas 2 estadounidenses y militares venezolanos desertores. Las autoridades han logrado detener hasta 50 de esas personas en varias zonas del país por su presunta implicación en ese. Bueno, esta es la noticia. Maduro en la embajada de España se conspira para asesinarlo. Entonces, ahí están las implicaciones que lamentablemente el gobierno de España ese no se gobierna, se ve claramente que es un títere, un tipo puesto allí para realizar ciertas acciones en beneficio de ese llamado gobierno mundial, en que la Unión Europea simplemente es otro de los monigotes más del verdadero poder en el mundo, que es la banca y la corporatocracia. Así de sencillo. Los presidentes de la Unión Europea, cada una de las naciones europeas, y esa presidencia
que han creado rotativa de la representación de todas las naciones, simple y llanamente obedecen a ese gran poder. Recuerden que los bancos centrales de Europa desaparecieron prácticamente. No desaparecieron físico, ¿no? Sino que les crearon un banco central de los bancos centrales europeos y ya ustedes saben quiénes son los poderosos dueños de ese banco central, a la cual todas las naciones europeas se encuentran hipotecadas hasta para no poder, para que los pueblos, es decir, las personas comunes y corrientes en esa Unión Europea, tengan que pagar lo que los gobiernos despilfarran en inútiles armamentos y guerras que son obligados a participar. Bueno, hasta aquí mi comentario. Hasta el día de hoy, hasta otra importante noticia que compartir con ustedes y comentar.